Hay algo muy curioso, ¿verdad?, en las cosas que hacemos todos los días. Realizamos tareas increíblemente complejas de forma totalmente intencionada, pero si alguien nos pide que expliquemos cómo lo hacemos, de repente nos quedamos en blanco. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en este misterio para entender por qué pasa esto y, sobre todo, qué nos cuenta sobre cómo funciona nuestra mente. Venga, vamos a empezar con una prueba. Una pregunta que parece de niños. ¿Cómo se atan los cordones? Pero ojo, hay una condición. Hay que intentar describir el proceso usando solo palabras, sin mover las manos, sin hacer gestos, sin ni siquiera imaginarlo. A que de repente no es tan fácil. Es, es sorprendentemente difícil, ¿verdad? Y ahí, justo ahí, está el quid de la cuestión. La gran paradoja. Somos auténticos maestros en un montón de acciones cotidianas, pero no tenemos un acceso consciente a ese conocimiento. Es como si tuviéramos un libro de instrucciones para nuestro propio cuerpo, pero estuviera escrito en un idioma que no podemos leer. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo funciona esto? Vale, pues vamos a tirar del hilo. La primera pista para resolver este enigma nos lleva directamente a un debate histórico en psicología, un auténtico cara a cara entre dos conceptos fundamentales, la fuerza de voluntad y el hábito. A ver, por un lado, a principios del siglo XX, el psicólogo Narcisach lo veía todo como una batalla. Él decía que nuestra voluntad está en una lucha constante contra los hábitos, que son como respuestas automáticas que tenemos grabadas a fuego. Pero luego llegó Kurt Lewin y le dio la vuelta a la tortilla. Dijo, oye, para un momento. Quizás no es tanto una lucha. Para él, lo que de verdad es crucial es el objetivo que tenemos en mente en ese preciso instante. Es esa tarea del momento la que, digamos, reconfigura todo el sistema para que actúe de una forma u otra. Y este conflicto interno se ve de una forma clarísima en un fenómeno súper famoso, el efecto Stroop. La tarea parece sencilla, solo hay que decir en voz alta el color de la tinta con la que está escrita una palabra. El problema es que la palabra en sí es el nombre de otro color. Es el ejemplo perfecto de esa lucha interna que tenemos en el cerebro. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que el cerebro recibe dos mensajes que chocan de frente. Por un lado está el hábito automático, casi un reflejo de leer la palabra, que te grita ¡rojo! Y por otro está la orden consciente, tu objetivo, que es nombrar el color de la tinta, verde. Y ahí están las dos señales, compitiendo a muerte por salir por tu boca. Vale, ¿y quién gana esta competición? ¿Cómo lo resuelve el cerebro? Pues bueno, los modelos cognitivos, como uno llamado de procesamiento distribuido en paralelo o PDP, proponen una solución que es bastante elegante. Dicen que nuestra intención, nuestro objetivo de nombrar el color, funciona como si fuera un amplificador. Le sube el volumen a la señal correcta, a la del color de la tinta, y gracias a ese empujón extra le da la ventaja que necesita para ganarle la partida al hábito de leer. Muy bien, y esto nos lleva directos a la segunda pista. Si la intención funciona como ese amplificador, ¿quién le da el botón? ¿Dónde está el director de orquesta en nuestro cerebro que se encarga de manejar todo este proceso? O sea, ¿qué parte física es la responsable de gestionar este lío? Pues ese director de orquesta tiene nombre y apellidos, el córtex prefrontal. Para que nos hagamos una idea, es como el gran jefe, el CEO del cerebro. Su misión es fundamental, mantener nuestros objetivos bien presentes, bien activos y sobre todo protegerlos de cualquier distracción, como esos hábitos automáticos que siempre intentan tomar el control. Es la parte que se asegura de que la información que importa siga el camino correcto. Y la prueba del algodón, la demostración más clara de su importancia la vemos cuando falla. Las personas con lesiones en esta zona del cerebro muestran una tendencia increíble a actuar casi en piloto automático, dejándose llevar por cualquier estímulo que tengan delante. Repiten movimientos una y otra vez sin parar, y como es de esperar, la tarea de Stroop se les hace prácticamente imposible. Es como si el CEO se hubiera ido de vacaciones y la empresa fuera un caos total. Mirad, hay una cita del neurólogo François Lermite que es que te deja helado. Es alucinante. Describía cómo sus pacientes, sin el control del córtex prefrontal, se convertían en una especie de autómatas. Les ponías delante un cuchillo y una manzana, y se ponían a pelarla y a comérsela al momento, aunque acabaran de almorzar. Un simple objeto activaba el hábito asociado, sin importar el contexto. Un mundo sin ese director que mantenga los objetivos es justo eso. Vale, hasta aquí parece que el puzzle encaja, ¿no? Tenemos al córtex prefrontal, nuestro CEO particular, que mantiene el objetivo claro para que podamos actuar como queremos. Pero, agarraos, porque aquí es donde la historia da un giro de guión brutal. Un giro que lo pone todo patas arriba y nos hace dudar de lo que creíamos saber sobre la intención consciente. La pregunta parece sencilla, pero sus implicaciones son, enormes. A ver, cuando decidimos hacer algo, por ejemplo, mover un dedo, es esa sensación, ese clic mental de ahora lo muevo, lo que de verdad inicia el movimiento. Nuestra intuición nos grita que sí, por supuesto. Pero los experimentos nos cuentan una historia muy, muy diferente.
Vámonos a los años 80. El famosísimo experimento de Benjamin Libet lo cambió todo. Atentos a la secuencia, porque es de locos. Resulta que el cerebro empieza a prepararse para un movimiento, más de medio segundo antes de que la persona sea consciente de que ha decidido moverse. O sea, la sensación de voy a mover el dedo llega súper tarde. El cerebro ya estaba metido en faena mucho antes. Es increíble. Y claro, con estos resultados sobre la mesa, el psicólogo Daniel Wegner propuso una teoría, de las que te hacen explotar la cabeza. Dijo, ¿y si esa sensación de yo he decidido hacer esto es en realidad una ilusión? Según él, nuestro cerebro es como un narrador de historias. Una vez que la acción ya está en marcha, iniciada de forma inconsciente, el cerebro crea la sensación de que la hemos causado voluntariamente. Es una explicación que nos damos a posteriori, para que todo encaje. No es la causa real, es la historia que nos contamos sobre la causa. Vale, frenemos un momento. Si la intención consciente no es el verdadero motor de arranque, entonces, ¿qué lo es? ¿Cómo llegamos a hacer cosas a propósito? Esto nos lleva, por fin, a la resolución de nuestro misterio. Y para ello tenemos que volver al principio de todo, a cómo aprendemos a hacer las cosas desde cero. La respuesta, o al menos una gran parte de ella, es una idea súper elegante del siglo XIX conocida como el principio ideomotor. La clave es esta. No aprendemos a controlar nuestros músculos uno por uno, sería imposible. Lo que aprendemos es a asociar un movimiento concreto con sus consecuencias sensoriales, con lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos cuando hacemos ese movimiento. Pensemos en un bebé. Al principio, sus movimientos son puro caos, ¿verdad? Mueve brazos y piernas al azar. Pero de repente, por casualidad, le da un sonajero y suena, y lo ve moverse. En ese momento, su cerebro hace clic y crea una conexión. Este movimiento produce este sonido y esta imagen. Repite esto miles de veces y el vínculo se hace súper fuerte. Tanto que con el tiempo el proceso se invierte. Para hacer algo, el cerebro solo tiene que rebobinar la cinta, imagina el resultado final, el sonido del sonajero, y ¡zas!, esa imagen mental activa automáticamente el movimiento que lo produce. ¡Es genial! Entonces, ¿cómo guardamos esos objetivos en la cabeza? Pues parece que hay dos formatos principales. Uno es este que acabamos de ver, la representación sensorial, o sea, anticipar las sensaciones del resultado. Pero también tenemos la representación verbal, la que propuso Vygotsky. Aquí usamos nuestro diálogo interno, nos hablamos a nosotros mismos para decirnos qué hacer. Esto nos permite planificar acciones mucho más complejas, claro está. Y con todo esto, volvemos al principio, a los cordones de los zapatos. ¿Por qué es tan difícil de explicar con palabras? Pues porque nuestro cerebro no usa palabras para hacerlo. No está leyendo un manual de instrucciones. Lo que hace es activar un objetivo sensorial. Se imagina la sensación de los cordones apretados, la imagen del lazo perfecto. Y esa simple imagen, esa anticipación del resultado, es la que dispara toda la secuencia de movimientos de forma fluida y automática. Así que, si esa sensación de que yo decido es en realidad una historia que nuestro cerebro construye después para que todo tenga sentido, la cosa se pone interesante, ¿eh? Nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante profunda. Si todo esto es así, ¿qué significa realmente decidir algo?